el año 142 recuperan su libertad, su independencia, y podemos decir, por fin. Pero no. No les duró el gusto más que unos 60, ¿qué? No, 80 años. En el año, no, ¿cuál? Ya no es bien. En el año 63 llega otro imperio, el imperio de moda, los romanos. Y aquí es Pompeyo, que como general de todavía no era el imperio romano, era la república, como general de la república, en ese afán expansionista también invade Palestina. Y también, pero el sistema de los romanos era diferente que el de los griegos. El de los griegos era una invasión sobre todo cultural. No, acá más bien es una invasión política. A ver, en el Imperio Romano había dos clases de ciudades en general. Las que tenían el título de ciudades romanas, que eran ciudades libres, y las que tenían el título de ciudades tributarias. Eran ciudades que, tranquilos, o sea, llegaban los romanos, a ver, ¿qué oles? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Se agregan al imperio o no? Ustedes sabrán. Había dos maneras, por las buenas o por las malas. Por las buenas eran, no, sí, que viva el César, pásenle. Sí, pues sí. Veían atrás del negociante una legión de 10,000 soldados armados hasta los dientes. El ejército más poderoso de toda la historia ha sido el ejército romano. Pues que algunos oponían resistencia. Si oponías resistencia, una de dos: o te destruían la ciudad, o te invadían y te imponían un castigo. Pero en cambio, si decías, no, pues adelante, están en su casa. Bueno, mira, a ver, ¿quién es el rey aquí? No, pues que Mariano. Ah, muy bien. Señor Mariano, mire, de parte del emperador, usted puede seguir siendo el rey. Nomás le vamos a mandar aquí un procurador que le va a ayudar a mantener la cosa en orden. Nomás usted procure que no vaya a faltar el tributo. ¿Cuántos viven aquí? No, pues tantos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el censo que hacen cuando nace Cristo? ¿Para qué eran los censos? Para registrar a la gente. Pues para ver cuánto iban a pagar. No, pues que viven 10,000. Pues encargamos sus 10,000 varos cada mes, Entonces, no se le pase, póngase al día con su amiga la tesorería. Y ahí nacen, por ejemplo, los famosos publicanos. Palestina, bueno, de manera particular Jerusalén, ¿qué clase de ciudad era? Era una ciudad tributaria. Todas las ciudades de Palestina eran ciudades tributarias. Tenían que pagar el impuesto al César. Pero tenían, si se fijan, Herodes era un rey judío. ¿Me explico? Yo te permito que tengas tu templo, yo te permito que tengas tu culto, que Yahvé, que tu Dios, sí, todo lo que tú quieres. Mientras me pagues y no me des problemas. Tú puedes tener tu templo, tú puedes... Nomás, eso sí, es que nosotros tenemos nuestra ley. Pues mira, mientras tu ley no vaya en contra de mi ley, no hay problema. Y fíjense, por ejemplo, como Poncio Pilatos, si vamos ya a tiempos de Cristo, dice, perdón, no Poncio Pilatos, San Pablo, cuando lo están juzgando a Pablo, los romanos, ¿qué les dicen? Pues traen broncas con sabe qué cosas de su ley de ellos, pero nunca desacreditan la ley, ¿no? La ley judía, la ley de Moisés.
Ustedes síganse rigiendo por su ley, nomás no dejen de pagar. Así. Esa era la política, por eso les digo que era más bien no era una conquista cultural como la de los griegos, sino era sobre todo una conquista militar y política. Por eso el Imperio Romano tenía tanta variedad de culturas y de lenguas, y todo lo oficial en latín, que es el idioma del imperio. Pero pueden ustedes seguir hablando su hebreo, su arameo, su hebreo. Y fíjense, los procuradores y todo eso, como diplomáticos del emperador, procuraban siempre aprender la lengua del lugar a donde los destinaban, ¿verdad? Y no creas que Palestina era así como un lugar de premio, así como diciendo, ay, me mandaron a la embajada de la Santa Sede, ¿no? ¿Cuál? No manches, me mandaron a la embajada de Nepal, una cosa así. ¿Por qué? Porque los judíos, en ese profundo orgullo nacionalista, aún la conquista política, que no fue tan sangrienta como la de los griegos, no les caía en gracia. Hubo otras ciudades que dijeron, pues bueno. Había ciudades que incluso, por su condescendencia y todo eso, obtenían el título de ciudades imperiales. Había ciudades que pues no. Y bueno, Palestina era una región particularmente conflictiva por el nacionalismo religioso de los habitantes. Pues bien, quedamos que el templo había sido aquí profanado, ¿verdad? Pues aquí más o menos, para que vean el nivel así como de concordia que había con los romanos. Reconstrucción del segundo templo. ¿Se acuerdan que cuando nuestro Señor les dice, destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré? Y le dicen, ay, ajá, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Se refiere a este segundo templo. El primer templo fue en tiempos del rey Salomón, ¿sí o no? El más espléndido. El segundo templo fue después del exilio, aquí, retorno a Jerusalén más o menos. Pero cuando llegan los griegos, destruyen este templo. Entonces, esta fue la reconstrucción del segundo templo. El segundo templo que se había hecho acá. ¿Sale? ¿Y qué creen ustedes que pasó en el año? No estamos totalmente seguros. Voy a ponerle entre el 7 y el 5 antes de Cristo. ¿Qué creen que pasó allí? Entre el 7 y el 5 antes de Cristo. Cristo nació antes de Cristo. ¿Cómo está eso? Pues no se asusten. Es que hubo un error de cálculo en las fechas. Recuerden que todas estas fechas que les estoy poniendo aquí, no crean que así estuvieron siempre. Estas fechas fueron calculadas después de Cristo. Ya cuando el mundo se hizo cristiano, cuando todo el imperio romano se hizo cristiano, entonces se puso como año 0 el nacimiento de Cristo. Y a partir de ahí comenzaron a contarse las